Bienvenidos al Museo de Arte, donde veremos la historia del arte a través de los años. Comenzamos con el arte en la prehistoria, que se divide en varias etapas, y comenzamos con el paleolítico, que va del 30.000 al 12.000 a.C. El arte paleolítico en general se enriquece con garabatos, tallas, escultura y pintura. Sus pigmentos son principalmente el blanco, el negro, rojo, amarillos y pardos. Sus pigmentaciones eran obtenidas de manera natural y se representan figuras zoomorfóricas, antropomórficas y abstractas. La intención de la pintura rupestre no es clara, sin embargo se especula que las intenciones van desde fines religiosos, identitarios, comunicativas, etc. De ahí tenemos la etapa mesolítica, que es una transición entre el paleolítico y el neolítico. Aquí tenemos las pinturas rupestres un poquito más detalladas y se denomina como la era de la nueva piedra. Después continuamos con el calcólico, que va del 8700 al 600 a.C. aproximadamente, que también tuvo varias etapas, que también lo podemos identificar como la edad de los metales, que tenemos la edad del cobre, del bronce y del hierro. Aquí se empezaron a utilizar más estos materiales para hacer diferentes estructuras materiales y herramientas. Como parte importante podemos decir que se da el arte como adorno. Continuamos con la Edad Antigua y empezamos con el arte egipcio, que va del 5000 al 322 a.C. Esto se caracteriza principalmente por las famosas pirámides, pero también tienen el arte funerario, que nace con la creencia de que el cuerpo se compone de su parte físico, del alma y del espíritu. Y aparte de esto también teníamos pinturas cargadas de simbolismos. Después tenemos el arte griego, que se divide en el periodo geométrico, periodo arcaico, periodo clásico y el periodo helenista. En la época geométrica, que va aproximadamente del 900 a.C. al 700 a.C., tenemos que se crea el arte cerámico y arquitectónico y sigue patrones geométricos. En la época arcaica tenemos las esculturas kouros, que son esculturas que representan a jóvenes atletas o guerreros. En esta época, la desnudez denota la humanidad. En la época clásica tenemos que surgen conceptos filosóficos con Sócrates y se cuestiona por primera vez el estatus. En este periodo podemos ver que la piedad es los seres humanos y cambian las culturas teocéntricas a una cultura más antropocéntrica. La época helenística. En esta época podemos ver ya que se fortalece el dramatismo y el realismo en las esculturas y muestran expresiones, sensibilidad humana y son más dinámicos con el movimiento. En el arte romano, que va aproximadamente del 500 a.C. al 500 después de Cristo, tenemos que se trata de una escultura antropocéntrica y que sus cuestiones artísticas tienen una doble influencia debido a la expansión territorial. Las esculturas son de cuerpo completo o bustos. En esta época se construyen las basílicas. Antes de pasar a la Edad Media, tenemos que hacer una pausa por el arte precolombino, que son básicamente civilizaciones. Y empezamos con la civilización caral, que es la más importante porque es la más antigua de América. Y gracias a ello, bueno, su aportación en el arte es que construyeron una protopirámide. De ahí tenemos los olmecas, los mayas, los teotihuacanos y los aztecas, pero eso lo veremos más adelante en la sala del arte mexicano. Pero continuamos con los incas, que va aproximadamente del 1300 después de Cristo al 550 después de Cristo. Bueno, ellos se establecieron en el Valle de Cusco y se les reconoce por tener un sistema de terrazas y por tener una extensa red de calles y puentes, y se comunicaban mediante chasquis, que son corredores de relevo. Ellos fueron los que construyeron Machu Picchu. De aquí tenemos ya la Edad Media. Empezamos con la Edad Media y empezamos con el arte paleocristiano. Este básicamente inició como un movimiento revolucionario y se dan espacios litúrgicos donde se oficiaban misas y se decoraron con frescos, representaban algunos símbolos relacionados con los animales y se retoman las basílicas romanas. Se decoraban con mosaicos a modo de arte didáctico. De ahí tenemos el arte bizantino, que va del 300 al 500 después de Cristo, que este arte sirvió a las necesidades de la iglesia para glorificarse como una nueva institución. Se dan las iglesias largas y las iglesias cuadrangulares. Se usaron mosaicos y como característica de lo bizantino es el mosaico dorado. De ahí tenemos el arte medieval, que se conoce como también Edad Oscura por los renacentistas. Se da el feudalismo y se crearon monasterios. Y de aquí tenemos el arte romántico, que se retoma el sistema feudal. Y el primero romántico carece de esculturas exteriores, pero suponen las columnas por pilares. Usan el arco de medio punto atribuidos a los romanos. Y también se crean castillos a forma de fortaleza. Por último tenemos el arte gótico, que son ciudades en las ciudades crecen y surgen protoburgueses que patrocinaban a la iglesia. Se caracteriza por usar un arco medio punto y el arco apuntado. Se aprovechan los espacios para aplicar vitrales para generar ambientación persuasiva. Continuamos ya con la Edad Moderna y empieza con el arte del Renacimiento. Es básicamente el nacimiento del humanismo y el clasismo, gracias a la colonización de España.
Surge la idea de la razón por encima de las emociones. Surgen las familias geométricas y el macenazón. Su esplendor fue la pintura. Tenemos también aquí el Alto Renacimiento, que es básicamente algo que se desprende de aquí del arte renacentista. Y aquí se resalta la figura del genio y alcanza nuevos niveles de excelencia. Como ejemplo tenemos a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci con la Mona Lisa. Y pues bueno, la mayor obra de Miguel Ángel fue la Capilla Sixtina. Continuamos con el manierismo. Y esta época está caracterizada por la muerte de los genios y es considerada como una revuelta liderada por los artistas en contra de los objetivos del Renacimiento. Un ejemplo es Tintoretto, pintada en 1550. Es la representación de la Virgen donde las proporciones de la iluminación parecen gratificantes. Hay un parque que se llama el Parque de los Monstruos y es considerado también parte de este tipo de arte del manierismo. También tenemos al arte barroco, que va de 1600 a 1700 después de Cristo, que hace referencia a la saturación, y en el barroco hay movimiento pasional persuasivo. Trasciende la música, danza y el canto. Era dramático y muy dinámico. Se usa mucho el contraste de planos y las profundidades. Se permite la música que evoca las pasiones y en la pintura se remota el claro oscuro. No hay un pasaje detallado en el fondo. Y algunas obras es La Fuente de Trevi de Nicola Salvi y David Bernini. De aquí tenemos al arte rococó, que va de 1700 a 1750 después de Cristo y es estilo principalmente pictórico. Es un estilo de arte excesivo, se trata de mostrar la opulencia de la corona y los temas son de la vida amorosa, la vida despreocupada de la aristocracia. Una obra importante puede ser el Palacio de Versalles, de más o menos 1668 a 1685 después de Cristo. De ahí tenemos el neoclasicismo, que busca crear una alternativa que no sean excesivas como rococó en términos arquitectónicos y habla del racionalismo, lógica y modernidad. Los artistas franceses rechazan el barroco y el rococó y recurrieron a las formas clásicas para expresar sus ideas, coraje, sacrificio y amor al país. Tienen un equilibrio y diseño igual a la belleza y orden y estructura como principio de la belleza. Es un arte sumamente mimético y las galerías de arte para fomentar el interés de los artistas surge en esta época. Algunas de las obras importantes es el Palacio Borbón de Giardini y Jacques Descabril en 1722 después de Cristo. También tenemos el romanticismo, que va de 1790 a 1850 después de Cristo y es un movimiento intelectual, filosófico, literario donde se exalta el sentimiento y emoción y por encima de la razón. Apela a los intentos que al ser humano no puede controlar. El artista debe ser introspectivo a su conciencia y percibirlo y no negarlo. Una de las obras más importantes es La Balsa de la Medusa de Theodore Heyricault en 1899 después de Cristo. Tenemos el realismo de 1830 a 1900 después de Cristo, que es el arte que se diferencia de la ilustración, del método científico. Se busca la especialización de un arte noble, se le da el peso al autor y empiezan a marcar diferencias en cuanto a personalidad del individuo. Una obra muy importante y muy conocida es El Desesperado de Gustave Courbet. Para empezar con la edad contemporánea, podemos empezar con el impresionismo, que va de 1870 a 1920 después de Cristo. Omite las líneas y prioriza el uso de la luz y color por encima del dibujo. Elimina transiciones de iluminación del cuerpo, prioriza los altos constantes entre luz y sombra, no a la manera que lo hace Caravaggio, y hace la omisión de las perspectivas y planos. Después en el clasicismo, que son tan apegados a las mimesis y planos que se contrapone al impresionismo. Una de las obras más importantes es El Almuerzo sobre la hierba de Manet en 1863 después de Cristo. También tenemos el posimpresionismo, que se deriva de este y es donde se comienza es de los años 1880 a 1819 después de Cristo y es donde se comienzan a disminuir sus emociones en relación a las pinceladas a la técnica. También comienzan a trabajar la solidez, la estructura y recobran la línea. Siguen trabajando la luz y color, pero algunos agregan la línea para generar volumetría. Sin dejar al lado la omisión de perspectiva, su preocupación era la estructura y la forma. Agregan colores intensos, contornos más fuertes y formas más sólidas. Un exponente muy importante aquí es Van Gogh. Y tenemos también el puntillismo, que va de 1880 a 1890 después de Cristo. Es la técnica postimpresionista que fue inventada y desarrollada por Georg Seuss y Paul Signac. Solo se utilizan puntos de color, no pinceladas libres. El puntillismo no tiene relación con temas comúnmente relacionados a la pintura. Una obra muy importante es Tarde en Domingo en la isla de Grand Height. Después ahí tenemos el Art Nouveau, que es muy parecido al barroco. Este se desarrolla en 1890 a 1930 después de Cristo. Uso de lo grotesco, sustitución de elementos orgánicos, tonalidad curva, retrata la vida cotidiana, pero estas veces naturales. Uso de la línea larga, sinuosa y orgánica. También tiene tendencia ornamental, que se expresa en artes nobles y también impacta los objetos de la vida cotidiana, generando una cultura visual. El Art Nouveau no genera la búsqueda del conocimiento. Una obra muy importante es El beso de Gustav Klimt en 1907 después de Cristo. Tenemos el fauvismo de 1905 a 1910 después de Cristo y remite a lo salvaje y el salvajismo. Un movimiento de artistas que se inspiran en el arte persuasivo inspirado en Paul Gauguin y Van Gogh y aplica la disociación de colores en el mundo real. Usa colores primarios recuperando la línea y no se enfoca la luz. La figuración de aquellos crean es
nulamente mimética. Una obra muy importante es La danza de Henri Matisse en 1910 después de Cristo. De ahí tenemos el expresionismo alemán, que es básicamente encarnar emociones y sentimientos. Hace un proceso epistemológico de cómo se representa el dolor. Este movimiento se representa de 1905 a 1938 después de Cristo. La modernidad ya no es el ideal de la vida y representa la distorsión de la realidad. Usa sencillas emociones para que estas den génesis de obra. La obra como más relevante de aquí es El grito de Edvard Munch en 1893 después de Cristo. De ahí tenemos el cubismo, que va de 1915 a 1920 después de Cristo y usa la línea y genera profundidad de las formas básicas de la naturaleza, cono, esfera, cilindro. Agrega también los ángulos múltiples y la perspectiva múltiple. Los colores no son asociados con los objetos reales, hay disociación de la realidad y fragmenta las formas y eso les da apariencia de figuras rotas. Existen dos tipos de cubismo, cubismo analítico y cubismo sintético. Las obras más importantes son Las señoritas de Avignon y de Picasso. Tenemos el futurismo, que es la primera vanguardia en tener un manifiesto. Retoma la síntesis de la forma, el trabajo geométrico y el orden matemático, la perspectiva múltiple, pero diferencia la estética del dinamismo. Según su manifestación, debe representar la guerra, la violencia al hombre como autómata. Critican y cuestionan el arte clásico, apoyan la guerra como la higiene de la sociedad, son iracundos, dinámicos, enaltecen las máquinas de moderna tecnología y se poliniza sufriendo el fascismo. Obras del dadaísmo puede ser El dadaísmo de un perro con correa de Jacob Balla en 1912. De allí tenemos el dadaísmo que surgió en 1915 a 1922. El Dada repudia la guerra, dice que el estatus de la modernidad lleva como consecuencia la guerra, por eso rechaza lo lógico por tratarse del camino hacia la guerra, y quieren seguir la individualidad y un lenguaje previo. El dadaísmo ridiculizó la cultura contemporánea y tradicional, creían que la cultura había perdido todo significado y propósito. Es un arte sin reglas, sin sentido y con sátira. Surge la figura del ready-made. Obras puede ser La fuente de Duchamp, de Marcel Duchamp, en 1917. De ahí tenemos el Bauhaus, de 1903 a 1933, que es un movimiento artístico con impacto en arquitectura, diseño, interiorismo, etc. Establece que el arte debe tener un propósito funcional, no solamente admirada, rechaza las diferencias entre el artista y el artesano. La Bauhaus origina las bases del diseño industrial y gráfico. Una obra puede ser Una para bebé, de Peter Keter, en 1922. De ahí tenemos el surrealismo, de 1920 a 1939, y es una vanguardia, propone un estilo de vida y lo sitúa bajo la idea del artista nuevo autómata. Su obra debía negar el proceso creativo y hacer que la obra salga del inconsciente. El arte debe ser intuitivo, salir de lo más profundo del pensamiento humano, sin influencia lógica ni del mundo moderno, venir del inconsciente. El surrealismo se inspira en Freud, que habla del psicoanálisis, exalta los pensamientos irónicos más profundos del ser humano. Después se vuelve político en 1930, en tanto que la vanguardia artística se convierte en vanguardia política. Una obra puede ser El carnaval de Argelin, de Miró, en 1924. Aquí también hay como que de la tapa, un movimiento que se llama el muralismo, pero también lo vamos a ver en la Sala de México, ya que se da en México. De ahí tenemos el expresionismo abstracto, que es parte de las vanguardias que le tienen que politizar y tener un proyecto de vida que genera paradigmas. Se vuelve al 100% nihilista y rechaza todo esto. Cuestionan el concepto de arte y la destrucción total. El expresionismo se da de 1945 a 1960, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es una vanguardia también conocida como action painting. No solo genera aliento, sino también genera un proceso estético performático. Los artistas aplicaban la pintura libremente para mostrar sentimientos y emociones en lugar de temas realistas. Derramaron, salpicaron y cortaron la pintura de sus lienzos. Obras puede ser Ritmos de otoño, de Jackson Pollock, en 1950. También tenemos el pop art de 1950 a 1980. Se crean obras que combinaban imágenes de objetos del hogar con la intención de mostrar que la gente dejaba los medios de reproducción y publicidad diera forma a sus vidas. Se busca darle protagonismo a la vida cotidiana y tribal. Es una tendencia más que un movimiento, sin agrupación o lemas y sin manifiesto. Una obra puede ser Shot Marinis de Walworth en 1964 o Las lotas de sopa de Champel en 1962. Tenemos el op art de 1960 a 1980, que busca el estudio de la vista humana a partir de la ciencia. Hay intentos por evolucionar y revolucionar el cómo vemos, y está aliado con la psicodelia y estados alterados de los sentidos. Una obra puede ser Fénix de Vasarely en 1973 después de Cristo. El arte contemporáneo en la actualidad, ya para terminar, el arte contemporáneo rechaza los conceptos acerca del arte y se deslinda de las bellas artes para generar nuevas formas y expresiones. Se busca un nuevo paradigma del artista. El artista es mucho más nihilista que el arte moderno, rechaza los estándares estéticos y es un paradigma estético que crea tendencias alternativas. Y por último vamos a pasar a la sala del arte en México. Y empezamos pues con los olmecas, que yo los había mencionado antes, pero ya los vamos a ver. Estos se dan de 1200 a 500 a.C. Es la primera gran civilización. Realizaron grandes cabezas colosales talladas en basalto. También crearon otras exposiciones como pinturas rupestres, altos relieves, etc. Ellos no tienen pirámides, pero tienen las cabezas. De ahí tenemos a los mayas de 1200 a.C. a 1519, que se estableció en el sur y sureste mexicano. Son politeístas, se basaban en los elementos de la naturaleza como animales, plantas, fenómenos ambientales, y crearon un calendario a partir de la observación del sol y la luna. El calendario solar de 360 días, 18 meses, de 20 días y uno de 5 días. El calendario lunar, siglo sinódico, y crean la pirámide templo de Kukulcán. Sus construcciones son con fines religiosos basados en la cosmología. Hicieron pintura como los murales de Bonampak, creando un nuevo color en el azul maya.
Después tenemos los teotihuacanos, que se establecen de 200 a.C. al 750 después de Cristo, y con la erupción del volcán Hitler llegó a migrar llegaron a migrar los sobrevivientes y se van al norte y se establecen en Teotihuacán. Producen un calendario que quizás es resultado o inspiración de los mayas y fue el centro más importante de Mesoamérica en ese periodo clásico. Después tenemos a los aztecas, que van de 1320 a 1521 después de Cristo. Los pobladores de Aridoamérica recibieron el llamado de Huitzilopochtli, que les dijo que se sentaran en una señal que les indicara, la cual se encuentra en el lago de Texcoco. Dentro de los aztecas se encuentran poblaciones como los mexicas y tenían un concepto de que la vida continuaba y era pasar el Mictlán. Crearon el calendario azteca y pues creían que se conservaba la esencia humana. De aquí nos brincamos hasta el arte barroco, que pues México tuvo le dio su propia esencia y hicieron el arte barroco Talavera. Y estos utilizaban azulejos de cerámica pintados a mano. De ahí tenemos el arte neoclásico, es donde se produce influencia de forma masiva, aunque pronto volvieron los temas de los antiguos indígenas. De ahí tenemos el arte renacentista. Del arte neoclásico tenemos como mayor exponente a Manuel Tesla y como una obra arquitectónica tenemos la antigua Academia de San Carlos. De ahí tenemos el movimiento renacentista, que como mayor exponente tenemos a Fernando Calderón, que dan un énfasis mayor a los detalles. Y de ahí tenemos el costumbrismo, que son los temas indígenas y aplicaron algunas muestras de estilo romántico. A finales del siglo XIX empieza en el siglo XX ya tenemos el movimiento modernista mexicano, que pues se mostraban las diferentes desigualdades de la época. Como mayores exponentes tenemos a Diego Rivera, a José Clemente y a David Alfaro. Y de ahí surge la generación de la ruptura, que surge en la década de los 50 y habilitaba un grupo de artistas mexicanos y extranjeros que radicaban en nuestro país, que se relacionaron en contra de lo que se sustentaba el moralismo mexicano. De ahí tenemos el neoexpresionista, que aplica, es una característica por las aplicaciones de pinturas en texturizados. Son generalmente obras figurativas que no rechazan la abstracción. Por último tenemos el arte postmoderno, que se caracteriza por la posición del proyecto del arte moderno, visto como una evolución y como un reflejo de la sociedad que no envuelve y lo genera. Rechazan principalmente el principio programático del arte, de vanguardia de principios del siglo XX. Y con eso terminamos. Muchas gracias.